Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios en esta tarde, amén. Quiero que me acompañe, por favor, a la palabra de Dios y vaya conmigo al Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos, capítulo 8. Versículo del 1 al 3. Gloria a Dios. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra de Dios: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. He aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Mateo capítulo 8, versículo del 1 al 3. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia, Señor, para alabar y glorificar y exaltar el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, bendito Dios, te damos por tu infinita misericordia, porque grande, Señor, eres tú en todo tiempo. Pedimos, Padre, que en este momento bendigas nuestras vidas y que tu palabra, eterno Dios, hable a nuestro corazón. Y sobre todo, Dios bendito, traiga la paz que necesitamos, Señor. Y gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Gloria a Dios. Quiero en esta tarde, hermanos, amén, compartir con ustedes este mensaje, el cual yo le he titulado: Obrando Dios a nuestro favor. Una de las verdades que la Biblia nos enseña y nos muestra es que la misericordia de Dios es grande en todo tiempo. Por eso la palabra de Dios dice que Él hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Yo creo, hermanos, que siempre la misericordia de Dios se ha extendido de muchas maneras para obrar y derramarse de una manera grande en nuestra vida. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque Dios siempre ha visto por el bien del ser humano, ¿sí?, a pesar de que le fallamos. Quizás podamos preguntar en este momento: ¿cómo podemos mirar el favor de Dios a nuestra vida obrando? Por eso el ejemplo que tenemos, o el pasaje que tenemos, hermanos, que leímos con respecto al hombre leproso, amén, vamos a mirar cómo Dios hizo la obra perfecta en él. Y quiero que meditemos en este hermoso pasaje de la Biblia y veamos cómo puede obrar Dios en nosotros. Primero, miremos lo que el leproso hizo para que Jesús lo sanara. Por eso dije al principio que la misericordia de Dios es grande. ¿Quién más conoce la vida si no es el Señor?
Él conoce el proceso, conoce la situación, conoce lo que vivimos, lo que pasamos, las experiencias que tenemos. Y siempre el Señor se ha prestado para obrar y para hacer lo mejor para la vida del ser humano, porque su misericordia no se ha terminado. Entonces, siempre tiene que haber una acción, como en el ejemplo de este leproso. Lo que este hombre hizo para obtener, ¿sí?, lo que él anhelaba, lo que él buscaba. Mire, la palabra del Señor, hermano, nos presenta el caso de un hombre con lepra. La lepra es algo terrible en la vida del ser humano. Y digo esto, hermanos, porque a través de esta enfermedad, sí, cualquier persona es excluida del medio de la sociedad. Y hay muchos ejemplos de la Biblia de hombres y mujeres que pasaron por esa situación y fueron echados del campamento. Sí, fueron desechados completamente ya a merced de sus vidas. Pero, ¿qué es la lepra? La lepra, hermanos, es una enfermedad infecciosa, crónica, curable, que provoca principalmente lesiones en la piel y daños en los nervios. Por eso, en el caso de este hombre, vivía sobre una gran necesidad, un problema que le afectaba constantemente, principalmente porque este hombre se levantaba día tras día, hermanos, y veía que su enfermedad iba avanzando cada día más. Así que lógicamente podríamos decir, aun cuando la Biblia no cuenta ni nos narra, podríamos decir que este hombre, hermanos, quizás buscó la forma de cómo encontrar la cura a través de quizás algún medicamento, quizás algún antídoto, no sé, la Biblia no lo especifica, pero este hombre pasó por una situación terrible que día tras día moralmente le afectaba su vida. Pero la palabra del Señor nos especifica con mucha claridad que oyó de Jesús. Jesús era conocido en aquellos entornos, principalmente por la situación de cómo él obraba en la necesidad de las personas, porque la gente lo seguía. De hecho, el texto, el versículo 1 dice que bajó de la montaña o del monte, dice que mucha gente le seguía. Y la gente le seguía principalmente porque miraba lo que él hacía, y sobre todo había un gran alboroto, y lógicamente era fácil de identificar que algo estaba sucediendo en ese lugar. Así que este hombre está bajo una situación terrible y oye de Jesús. Se da cuenta que anda en ese lugar. Y este hombre, bajo esa terrible situación, bajo esa enfermedad que día tras día le afectaba, se dio cuenta que tenía una oportunidad. Se dio cuenta realmente, hermanos, que a pesar de las prohibiciones que habían, porque una persona con lepra no podía estar en medio de la sociedad, mucho menos donde hubiese concurrencia de personas. Principalmente, hermano, porque si alguien lo miraba, alguien lo reconocía, alguien sabía quién era y su situación, iba a morir. Por eso este hombre, al escuchar de Jesús, se dirigió hacia donde él estaba. Principalmente porque para él era más importante acercarse a Jesús
a pesar de todos los impedimentos que habían en ese momento. Así que este hombre tomó la iniciativa. No le interesó ni pensó en otra cosa más que en el objetivo principal, que era llegar ante Jesús. Y fue a él. Yo pregunto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo mismo que este hombre. Debemos ir a Jesús. Cabe hacer una pregunta. Cuando tenemos alguna necesidad, ¿a quién nos acercamos? Porque como seres humanos tenemos dificultades día tras día en nuestra vida. Ya sean morales, ya sean espirituales, ya sean físicos, ya sean económicos. Pero tenemos problemas y situaciones que agobian nuestra situación. O incluso hasta alguna enfermedad que nos afecta gravemente. ¿A quién nos acercamos? Mire, permítame citar, hermano, lo que dice la Biblia, principalmente porque aquí los necesitados somos nosotros. Somos nosotros los que estamos necesitando de la ayuda. Aunque nos esforcemos bajo el conocimiento de nuestra capacidad, aunque nos refugiemos bajo nuestras fuerzas, aunque nos aferremos a lo económico que podemos, siempre habrá una necesidad en nuestra vida como seres humanos. Y la pregunta es, cuando tenemos esta necesidad, ¿a quién nos acercamos? Permítame citar lo que dice la Biblia, hermanos. Y quiero leer lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 4 en su primera parte. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros. Ese texto a mí me llama mucho la atención porque principalmente comienza diciendo, primero dice, acerquémonos a Dios. O sea, ¿por qué dice Santiago esto? O sea, porque el hombre siempre ha estado distante, siempre ha estado bajo sus propios recursos, queriendo encontrar la solución a su propia vida. Porque cuando el hombre tiene, no busca de Dios porque lo tiene. Pero cuando viene una necesidad, es cuando nos acerca más a Dios. ¿Verdad? Otro texto, hermanos, que encontramos es en Efesios capítulo 3, versículo 12, que dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Otro pasaje dice en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. De una manera u otra, ¿verdad? La necesidad nos obliga a buscar a Dios. Así que la necesidad de este hombre era grande. Principalmente porque en aquel entorno, en aquel tiempo, hermanos, no había cura. Ya hoy la modernidad del mundo, hermanos, a la ciencia ha avanzado grandemente, ¿verdad? La medicina se ha aumentado de una forma, pero en aquel tiempo, hermanos, era muy difícil que una persona con lepra se curara, a menos de que el Señor obrara. Así que este hombre, hermanos, tenía una necesidad grande. Pero me encanta la postura, me encanta la posición de este hombre al estar frente a Jesús. Él llega ante el Señor y el texto dice, y se postró. O sea, reconociendo principalmente, mis amados hermanos, ¿verdad? Delante de quién estaba. Y la manera como lo hizo, su forma.
en una forma de rendición y sumisión, reconociendo que él es impotente ante la situación, reconociendo que él no puede lograr alcanzar, solucionar su problema. Se siente un inútil. Y llega con un corazón humilde, con un corazón dócil ante el Señor. Así es como nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que presentarnos delante del Señor. Con un corazón humilde y respetuoso. Entender y comprender que todas las cosas son posibles para Dios, no para nosotros. Que base a la necesidad que vivimos o que pasamos, solamente Dios puede fortalecer nuestra vida, solamente Dios puede darnos la esperanza, la paz, la libertad, la alegría que necesitamos en nuestra vida. Porque el mundo no nos puede ofrecer nada. Entonces cabe una pregunta aquí. Cuando pasamos por una dificultad, ¿ante quién nos rendimos? Amén. ¿Ante quién nos rendimos? Por eso dije hace un momento que mucha gente, hermanos, cree solucionar todo con el dinero. Mucha gente cree solucionar todo, hermano, con las obras. Mucha gente cree solucionar todo con la religión. Pero la realidad, hermanos, es que nos equivocamos. Porque el único que puede obrar en nuestra vida es Dios. Entonces, mire, algo muy normal, hermanos, o muy común que pasa en el pueblo del Señor, es que cuando las pruebas nos aprietan, nos rendimos a Dios, nos buscamos a Dios. Y es bueno, ¿verdad? Es bueno. Porque a través de eso, hermanos, dependemos de Él. Y nos damos cuenta principalmente, hermanos, que somos insuficientes ante las situaciones. Y que no podemos remediar las cosas por nuestros propios méritos. Y nos basamos a que necesitamos que Dios se manifieste y haga la obra en nuestra vida para poder nosotros, ¿verdad?, continuar y servirle mejor. Entonces, yo creo que esto nos debe de ayudar a entender, ¿verdad?, que el por qué es importante buscar a Dios, pero sobre todo, cómo lo buscamos. La Biblia dice que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. O sea, un corazón que se rinde, un corazón que se postra. Por eso, hermanos, mire, hay muchos ejemplos de la Biblia. Y un ejemplo yo lo tomo, hermanos, en el rey Ezequías. Cuando el profeta Isaías va y le da el mensaje, le dice: alista tu casa porque vas a morir. Ya la palabra de Dios estaba dada para que este hombre muriera. Pero la oración que hizo fue una oración, hermanos, no recriminosa, sino una oración de corazón, postrándose ante el soberano Dios, reconociendo principalmente quién es Él, hermanos. Y la respuesta de Dios fue 15 años más de vida. Entonces, ¿cómo cuando pasamos por una dificultad, ante quién nos rendimos? Mire, el leproso se arrodilló en una forma de sumisión y rendición. En otras palabras, hermanos, el leproso reconoció, ¿verdad?, que su enfermedad que él tenía, ¿verdad?, era grave, pero también reconoció delante de quién estaba y se dio cuenta que el Señor solamente podría sanarlo. Porque mire, el texto dice: el leproso llegó y se postró diciendo: Señor, Señor. O sea, reconoció a Jesús
como Dios, como el verdadero, como el único. ¿Sí? Se dio cuenta principalmente y sobre todo lo confesó públicamente. Porque había gente, había una multitud en ese lugar. Y cuando Jesús, hermano, hace cosas sobrenaturales o cosas impactantes, la gente queda asombrada, atónita. Por eso la gente lo seguía por lo que Jesús realizaba. Y ahí este hombre le reconoció al decirle: Señor. En otras palabras, tú eres Dios. Tú eres el Mesías, tú eres el enviado. Y le reconoció principalmente, ¿por qué, hermanos? Porque lo confesó públicamente. Y me fascina lo que dice. Dice, si quieres, puedes limpiarme. En las palabras, hermanos, este hombre le pidió al Señor que si era su voluntad, si él quisiera que le sanara, que lo hiciera. Porque se dio cuenta que el Señor, hermanos, tenía el poder para hacerlo, para sanarle, hermano, de esa enfermedad que le atormentaba día y noche. Mire lo que dice la Biblia en Mateo 19:26, dice: y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Pero la expresión, si quieres. A veces cuando la situación, hermanos, se agrava en nuestra vida, a veces en lugar de pedirle al Señor con una voz suave, una voz temerosa, una voz pasible, a veces hasta le exigimos al Señor que nos sane. Hasta le reclamamos al Señor que no está haciendo la obra en nuestra vida. Una de las cosas que tenemos que entender y comprender, hermanos, es que para Dios nada es imposible, pero si es su voluntad. Si a Dios le place hacerlo, Dios lo va a hacer. Así podamos hacer el más peor de los berrinches, molestarnos, enojarnos. Y tristemente, hermanos, muchas personas, muchos cristianos no comprendemos y entendemos el plan de Dios. He conocido a lo largo del ministerio que Dios me ha dado infinidad de creyentes que no han sanado a ciertas familiares y lo que hacen es que le reclaman a Dios. Se enojan con Dios, incluso abandonan la obra del Señor. Por eso entendemos que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Ni sus propósitos son nuestros propósitos. O sea, no podemos entender a Dios porque tenemos una mente finita. Y la de Dios es infinita. Y las cosas que pasamos y vivimos a veces, hermanos, nos hacen pensar el por qué, como lo dijimos la semana pasada. A veces como seres humanos no entendemos, hermanos, las cosas y pensamos que Dios tiene que hacerlo. No. Por eso Dios tiene el control de las cosas, principalmente porque Jesús no es un mito, no es una leyenda, no es una historia, no es una fábula, no es fantasía, no es religión. Ni mucho menos es el primer revolucionario que tuvo el mundo, ni mucho menos es un amuleto de la buena suerte para muchos, como mucha gente lo piensa. Él es el Señor. Y Él hace lo que le place. Y lo hace porque ¿quién más conoce la vida de nosotros si no es Él? Permítame citarle lo que dice la palabra de Dios, hermanos, en Hechos capítulo 9, versículos 5 al 6, que dice: Él dijo: ¿quién eres, Señor? Refiriéndome a Pablo, a Saulo, cuando Saulo iba rumbo hacia Damasco, que iba por cristianos para llevarlos a
¿verdad? A las arenas, a los juicios que tenían para matarlos. Y dijo él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Otro texto dice en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. O sea, ¿quién es Jesús? Es el Señor. Y Él hace, y algo que me fascina, y lo he dicho a través de mi ministerio, el llamado de Dios, es que el Señor es un Dios respetuoso. Él no condena a nadie porque va a condenar a nadie. Él no juicia a nadie porque a Él le place, no, sino que Él primeramente extiende su misericordia, dando una oportunidad, haciéndole al hombre entender su situación, dándose que se dé cuenta del problema que está pasando. Y no sino dos veces. Y si ya el ser humano no entiende, entonces ya Dios entra en acción. Y a veces los juicios de Dios son claros y son perfectos. Y algo que entiendo y lo he comprendido es que Dios no nos va a dar más de lo que nosotros podemos llevar. Él nos va a dar exactamente lo que usted y yo podemos cargar en nuestra vida. Por eso entendemos, hermanos, lo que dice la Biblia. Mire lo que dice Filipenses 2:11. Toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Cabe hacer una pregunta. ¿Quién es para usted Jesús? ¿Sí? Amén. ¿Quién es para usted Jesús? Usted puede decir lo que dijo el apóstol Pedro. Cuando Jesús le preguntaba a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, pues unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres alguno de los profetas. Y Jesús mirándolos les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces yo le pregunto a usted, ¿para usted quién es Jesús? Y podemos responder como respondió Pedro. En Mateo 16:16. Dice el texto, respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo creo, hermanos, que la palabra de Dios nos debe de llevar a una reflexión, principalmente de darnos cuenta de cómo realmente nosotros buscamos al Señor o cómo apretamos al Señor, levemente o fuertemente. ¿Sí? Como en el caso de aquella mujer que tenía flujo de sangre, que dijo, si tan solamente tocara el manto de su vestidura seré sana. ¿Cómo apretamos a Jesús? ¿Fuertemente o suavemente? Entonces, mire, este hombre, este leproso, hermanos, al presentarse delante de Jesús y le dijo, si quieres, ¿puedes limpiarme? Aquí el leproso, hermanos, no dejó otra cosa más que depositar su necesidad, su carga, su problema, su dificultad en las manos del Señor. No hubo otra cosa más que dejar al Señor su necesidad. Dejársela a Él. Esto es realmente algo impresionante, hermanos. Principalmente por lo que confesó este leproso. O sea,
que se dejaba caer, se depositaba su vida en las manos de Jesús y todo dependía de él. Él hizo humanamente lo que tenía que hacer. Sabiamente hizo lo que tenía que hacer. No tenía otro recurso. No tenía otra forma. Su vida ya estaba en las manos del Señor. Por eso entendemos que este hombre no dudó nada, hermanos. Pero sobre todo digo esto: nada tenía que perder, pero sí tenía mucho que ganar. Así estamos nosotros. Muchas veces, hermanos, las situaciones que vivimos queremos seguir cargándolas en nuestra vida. Por eso el texto lema que tiene la pancarta fuera de la iglesia es: venid a mí. ¿Sí? Todo lo que estéis, ¿qué? Trabajados, cargados, estresados, enfermos, de todo. Porque siempre vamos a decir esto, que la iglesia, el templo, es un hospital para enfermos. Porque ya sea moral, ya sea físico, ya sea espiritual, ya sea económico, venimos cargados de situaciones adversas que el mundo nos presenta como creyentes. Y más como creyentes, ¿por qué, hermano? Porque por causa de Cristo pasamos experiencias amargas y venimos a la casa del Señor, hermanos, ¿para qué? Para restaurar, para sanar, para aliviar, para solucionar ciertas situaciones que están sucediendo en nuestra vida. Y es por eso, hermanos, que tenemos que entender esto. Y no como a mí me mandaron una vez un rótulo. Bueno, sale un rótulo así de repente en el celular. No sé si ustedes lo han visto, de un hombre que va con una carretilla y con un ladrillo. Agarra la carretilla con una mano y el ladrillo con una mano y va caminando. Y luego llega una persona, le quita la carretilla y la pone abajo y le sube el ladrillo y le pone para que se la lleve. Y este hombre agarra la carretilla y la sigue levantando con todo el ladrillo y sigue caminando. Así es el cristiano en la actualidad. Carga sus situaciones, su problema. Por eso cada vez que venimos a la iglesia, venimos y tenemos que depositar, dejar todo en la mano del Señor. Como el hombre leproso. Si quieres, puedes limpiarme. Y cuando nosotros venimos a la iglesia, venimos también así, hermanos, y dejamos que al Señor nos esté todo. ¿Para qué? Para que Dios haga las cosas. ¿Sí? Amén. Mire, permítame citar lo que dice la Biblia, hermanos. ¿Sí? En el Salmo 135, versículo 6. Fíjese lo que dice el versículo. Todo lo que hace Jehová quiere. No, todo lo que Jehová quiere, lo hace. ¿Sí? Eso dice la primera parte. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Y lo dice en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es el creador. Él es el que formó todo. Y todo lo que Él quiere lo hace. O sea, para Él nada es imposible. Cito lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 15. Dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto, aquello. A veces nos levantamos en la mañana y ya planeamos hacer las cosas sin consultarle al Señor. Y primeramente decir, si Dios quiere,
o Dios lo permite. ¿Sí? Por eso el texto dice, hermanos, en lugar de lo que cual deberías decir, si el Señor quiere. Amén. Me fascina, hermanos, la forma como el leproso le dice a Jesús, si quieres, o sea, una forma de ruego. Una forma de ruego, de súplica. ¿Por qué, hermanos? Porque ¿qué es lo que más anhelaba este hombre, hermano? Si no era su sanidad. Esto era, hermanos, para él lo más importante y él lo buscó. Él buscó su sanidad sin importar nada. Nosotros también tenemos que tener ese pensamiento, hermanos. Ante las adversidades tenemos que buscar el rostro del Señor diariamente, aun cuando estemos pasando por un proceso difícil. Porque al fin de todo, hermano, Dios es el único que puede liberarnos. Dios es el único que puede resolver la situación que estamos viviendo. A veces los problemas nos preocupan tanto, hermano, que nos estresan. Que a veces no hallamos la salida, a veces la situación. Como hace el día de ayer, una hermana habló conmigo y por teléfono y duramos casi una hora platicando. Y me hablaba su situación, su problema y todo eso. Y yo le decía a la hermana, en el tiempo que me dejó hablar, le decía, hermana, la solución que muchas veces encontramos nosotros como cristianos es renunciar a la obra del Señor, a las cosas del Señor cuando los problemas nos están tumbando, que parece que no vemos la luz, que todo es oscuro. Pero nada vamos a lograr con dejar al Señor. Nada vamos a solucionar por nuestras propias fuerzas y méritos. En medio de la situación es ahí donde tenemos que aferrarnos a Dios. La Biblia dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Esas palabras, el Señor tiene un cuidado de cada uno porque somos sus hijos. Sí, pasaremos el proceso porque es normal, pero el Señor estará ahí en medio de nosotros para darnos la solución y la fortaleza para librarnos y salir adelante de esto que estamos viviendo. Entonces cabe una pregunta aquí. ¿Cómo le pedimos al Señor las cosas en nuestra vida? El ejemplo de este hombre paralítico nos debe de llevar a reflexionar. Porque este hombre buscó, se esforzó por lo que estaba por su necesidad, para encontrar su solución y su cura. Ahora veamos en segundo lugar lo que Jesús hizo para sanar a este hombre leproso. Cuando este hombre se presenta ante el Señor y este hombre le expresa y se relaciona en un trato con Dios, algo que se tiene que entender es que a Dios nadie lo va a engañar. Cuando este hombre le comenta a Dios su situación que se presenta a Dios al verlo, lo primero que Jesús hizo en mirar fue su corazón. Fue su corazón. Y al ver al leproso, de la manera de cómo se conduce, dice el texto que se compadeció. Se compadeció de él. Y dice que al verlo, dice que extendió su mano, ¿verdad? Y se prestaba a hacer algo sobrenatural. Yo le pregunto, cuando Jesús extiende su mano, ¿qué sucede, hermanos? Suceden milagros. Suceden, hermanos, que los demonios son expulsados. Sucede que los muertos son resucitados. Había una ley en ese entonces, porque esa ley se rompió cuando Jesús murió. Había una ley, hermanos, que se decía que nadie podía tocar a un leproso.
porque si lo hacían, entonces quedaban impuros e inmundos. Mire lo que dice la Biblia. La Biblia lo dice en Levíticos capítulo 13, versículo 14, 45 al 46. Y el leproso en quien hubiese llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo. Estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Estas palabras, las personas con lepra, hermanos, eran excluidos y morían y quedaban a su suerte, sin que nadie pudiera ayudarlos. Esa era la ley. Sin embargo, hermanos, a Jesús no le interesó nada la ley. Por eso dije al principio, hermanos, que la misericordia de Dios era más grande que todas las cosas. Jesús tuvo compasión, tuvo misericordia de ver a este hombre que estaba sufriendo. Le dolió en el corazón de Jesús la situación de este hombre. Y a Jesús no le interesó, hermanos, lo que dijera la ley o lo que dijeran los sacerdotes. Dice el texto que él lo tocó. Lo tocó, dice, para sanar a aquel hombre leproso. Así que cuando el Señor hace esto, hermano, ¿qué sucede? Cosas extraordinarias. Suceden milagros, sanidades, liberaciones, restauraciones, gozo, paz. Se rompen cadenas, hay avivamiento, hay restauración. Cuando Jesús toca. Por eso yo creo que no hay cosa más importante para nosotros como hijos de Dios que buscar constantemente el rostro de Dios. Buscar su presencia. Sumergirnos ante su gracia. Postrarnos ante el trono de su presencia. Pero cuando lo hacemos, algo va a suceder en nuestra vida. Algo va a acontecer cuando estamos sumidos en su presencia y cuando sentimos el toque de él, algo va a acontecer en nuestra vida. Mire, cito lo que dice la Biblia en Mateo 8:3. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero. Se limpio, al instante su lepra desapareció. Otro texto, Lucas 22:51 dice: entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad, y tocando su oreja le sanó. Hace algunos años, hermanos, el Señor me permitió estar en una cruzada apoyando a un hermano. Él se llama Ernesto Cari Renault. Y en esa cruzada, hermanos, era una cruzada de milagros. Y el hermano nos escogió para estar atentos sobre lo que iba a acontecer en ese momento. Y nos dijo, él nos asesoró antes del comienzo y dijo, ustedes no van a recibir nada. Solamente ustedes van a estar atentos a lo que va a acontecer, porque van a ver endemoniados, van a ver milagros, van a ver. El diablo va a querer hacer de las suyas, ¿verdad? Y ustedes tienen que corroborar bien si es que se efectuó el milagro o no. Y pues, amén. Ya nos preparamos, oramos. Fueron 3 días de campaña en la Plaza de Toros en la ciudad de Torreón, Coahuila. Y pasaron milagros, hermanos. Habían personas, hermanos, que estaban en silla de ruedas. Había una hilera de personas, como unas 20 o 30 personas con sillas de ruedas. Estaban en una sección y luego habían otros en otra sección.
Y el hermano hizo una oración tan simple de escasos 5 minutos o menos. Y sucedieron milagros, hermanos, impactantes. Mi papá, recuerdo que mi papá traía más de 600 en azúcar y Dios lo sanó. Y recuerdo, hermanos, que esa noche, hermanos, un joven habló con el hermano en la plataforma y le dijo de su esposa, que su esposa era sorda y muda. Y que pues quería que si podía hacer que Dios el milagro en la vida de su esposa. Y el hermano le dijo que sí. Y la joven subió a la plataforma. Y lo primero que el hermano hizo, me recuerdo, fue que se paró atrás de ella, ¿verdad? Y una persona, ella entendía esos de las señas ¿verdad? En sus manos. Y una persona le dijo las señas a ella que iban a orar por ella. Y dijo el hermano, al contar 3, va a oír. Y se puso atrás de ella, más o menos como a 1,5 metros de distancia. Y nada más oró, y nada más oró menos de unos 20 segundos. Y cuando tronó 3 veces los dedos, y cuando tronó la tercera vez, se le taparon los oídos. Y oyó. Y luego le dijo, ¿oyes? Ella dijo que sí. Y dijo, voy a tronar los dedos, ¿sabe cuántas veces los trueno? Y los tronó y dijo 2 veces. Nomás con la cabeza movía la cabeza. Entonces dijo, ahora vas a hablar. Y cuando se arrimó con ella, simplemente oró un momento y le dijo, di Jesús. Y ella empezó a decir, parafraseando la palabra Jesús. Y cuando mencionó el nombre de Jesús, las cuerdas se compusieron, hermano. O sea, para él nada es imposible. Pero la manera de cómo nos presentamos delante de él. O sea, a veces él sabe cuando estamos pidiendo, hermanos, por necesidad, que estamos pidiendo porque estamos agobiados, preocupados, pero no porque estamos reconociendo que él puede hacerlo. Y a veces los resultados no se dan. Entonces, yo creo, hermano, que lo que tenemos que hacer es acercarnos a Jesús. ¿Sí? ¿Para qué? Para ser tocados por él. Y a través del toque que él da, pueden cambiar muchas cosas que hay en nuestra vida como cristianos. Y sobre todo, hermano, que nos impiden avanzar en nuestra relación con Dios. Mientras como creyentes no entendamos esto y comprendamos esto, que Jesús siempre quiere. Él siempre quiere. Pero los que no queremos somos nosotros. A veces tenemos miedo a recibir un toque de Él para sentir su presencia. A veces yo le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted dejó de llorar? O sea, al sentir su presencia. ¿O cuándo fue la última vez que usted ya no sintió la presencia de Dios? Porque cada vez que venimos a la iglesia, venimos a buscar a Dios, venimos a ser renovados, venimos a ser fortalecidos, venimos a ser hermanos iluminados para caminar en un mundo hostil, un mundo difícil, un mundo que constantemente tenemos pruebas, situaciones adversas. Y venimos a llenarnos de su presencia. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Por eso, a través de la palabra, el Señor se prestaba, hermanos, a hacer algo glorioso en la vida de este hombre. Y glorificarse a través del milagro que iba a realizar en él. Quiero citar lo que dice la Biblia para terminar, hermanos, en Marcos capítulo 10, versos 51 al 52, que dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo, Maestro,
que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Qué tanto Dios no ha hecho por nosotros, hermanos, en nuestra vida? ¿Qué tanto Dios no ha obrado en nuestra vida? ¿Hay algo que Dios no haya hecho en usted? Entonces mi pregunta es, ¿por qué no le seguimos como Él quiere que le sigamos? Ojalá, hermanos, que podamos entender, hermanos, la situación de este hombre, de cómo fue a Jesús y de cómo Jesús obró en él. Y es lo mismo que Jesús va a hacer en esta actualidad, hermanos. La manera de cómo usted y yo lo busquemos va a implicar la forma de cómo vamos a recibir de parte de Dios el bien a nuestra vida, a nuestra familia y para lo que nos rodea. ¿Cómo queremos ser bendecidos? Esa es una respuesta que usted tiene que contestarla. ¿Cómo usted quiere ser bendecido? O sea, ¿cómo usted quiere realmente recibir? El Señor siempre se va a prestar a dar, pero la situación es de cómo usted, ¿verdad?, busque a Dios. Quiero que cierre sus ojos un momento, por favor, hermanos. Amén. Yo quiero hacer una oración principalmente de fe, para si hubiese alguna persona que aún no ha recibido a Cristo en su corazón, pues que en esta hora tome esa decisión. Amén. Si hay alguna persona que aún no ha aceptado a Cristo, pues voy a hacer una oración de fe para que la haga juntamente conmigo, si aún no ha aceptado a Cristo. Señor Jesús, gracias te doy porque diste tu vida por mí, Señor, para el perdón de mis pecados. Te pido, eterno Dios, que me perdones, que vengas a mi vida, que traigas, Señor, a mi corazón esa paz, ese gozo, esa libertad que solamente proviene de ti. Yo te acepto hoy a ti como mi Salvador personal y te doy gracias, Dios, por lo que tú haces y vas a seguir haciendo. Gracias te doy, Señor, por todas las cosas, y todo sea en el nombre de Jesús. Amén y amén.